Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del sistema de desigualdades cuadráticas utilizando un poquito de lo que serían aquellas expresiones de segundo grado. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta que la solución de sistemas de desigualdades requieren analizar las condiciones de cada desigualdad y determinar los intervalos. En este primer caso vamos a tener los conceptos básicos. Primero que todo, ¿qué son desigualdades cuadráticas? Y además tener en cuenta una pequeña factorización de aquellas ecuaciones de segundo orden o de segundo grado. Bien, una desigualdad cuadrática tendría las siguientes cuatro formas. Tenemos ax al cuadrado más bx más c puede ser mayor a 0, por ejemplo. Luego tenemos ese ax al cuadrado más bx más c y ahora menor a 0. Luego vamos a tener un ax al cuadrado más bx más c utilizando un mayor o igual a 0 y por último un menor o igual a 0. Listo. Estos son los cuatro casos en donde se puede notar que la desigualdad está por esta de acá, estas boquitas, y además está en forma estándar ya que está con respecto a 0, sea mayor, menor, mayor igual o menor o igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolverla? Hay algunos pasos. Primero, vamos a factorizar la expresión cuadrática si nos es posible. ¿Listo? Eso, pues, por lo primero. Si no, entonces utilizamos la fórmula de Bhaskara. Segundo, vamos a intentar identificar los puntos críticos. Estos puntos críticos se le conocen también como raíces o soluciones. Resolviendo la ecuación ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Listo, entonces igualamos la expresión cuadrática estándar a 0. Ahora, tercer paso, se divide la recta numérica en los intervalos definidos por las raíces. Ahí tenemos que ver qué nos dan las x para ahí sí colocar los intervalos definidos. Y cuarto, vamos a evaluar el signo de la expresión en cada intervalo que se nos da por las raíces para determinar en qué regiones la desigualdad se cumple y en qué regiones la desigualdad no se cumple. Bien, eso para los pasos de cómo resolver un sistema de desigualdades cuadráticas. Ahora, empecemos con el sistema como tal. Entonces acá, segundo paso. Voy a colocar las dos desigualdades cuadráticas. Tenemos x al cuadrado menos 4x más 3 mayor o igual a 0 y x al cuadrado menos 3x más 2 menor o igual a 0. Perfecto. Ahora, la resolución. ¿Cómo es que será? Entonces, primero que todo, resolvamos la primera desigualdad cuadrática y luego la segunda. Vamos a resolver x al cuadrado menos 4x más 3 mayor o igual a 0. Acuérdense de ese igual a 0. Ahora, vamos a factorizar el polinomio cuadrático. Tenemos dos números que sumen este término del medio y 2 multiplicando para que lleguemos al del extremo. Entonces cogemos el del extremo, que es 3, y le sacamos sus partes más simples. Le sacamos tercera, queda 1 y 1 de 1 pues es 1. Entonces tenemos el 3 y el 1. Sumados nos dan 4, pero resulta que tenemos un menos 4. Menos 3 menos 1, ahí sí es menos 4. Entonces esos van a ser nuestros dos valores, un menos 3 y un menos 1. Bien, vamos a, por lo tanto, factorizar de esta siguiente manera. X en ambos paréntesis y colocamos nuestros resultados, menos 1 y menos 3. Ahora nos preguntamos, ¿qué posibles valores de x nos toca colocar ahí para que nos dé igual a 0? Entonces, 1 es uno de ellos, porque 1 menos 1 da 0. Y 3 es el otro, porque 3 menos 3 da 0. ¿Listo? Entonces, eso se sustituye en las x y obtenemos el valor 0. Ahora, utilizando estas dos x es igual a, vamos a colocar la recta numérica con un menos infinito, un 0 y con un infinito. Y definimos los intervalos gracias a las raíces. Tenemos un x es igual a 1 y un x es igual a 3. Del menos infinito a 1 hay un intervalo. Del 1 al 3 hay otro. Y del 3 al infinito hay otro. Muy bien. No puede tocar ni el 1 ni el 3 ya que aquello da 0. Entonces tenemos los siguientes intervalos. Menos infinito a 1. Luego tenemos del 1 al 3. Y posteriormente, ya para terminar, un 3 a infinito. Perfecto. Pero eso no es todo, porque ahora necesitamos evaluar los signos en cada intervalo usando algunos factores. Entonces,
Vamos a empezar con el intervalo del menos infinito al 1. Bueno, para x perteneciente a menos infinito a 1, vamos a tener pues unos factores, tomando los valores del 1 hacia el menos infinito. Es decir, x menos 1 nos va a dar negativo y x menos 3 también nos va a dar negativo. Es decir, que si 2 nos dan negativos, el producto sería por lo tanto positivo. Muy bien, ahora intentemos el siguiente caso, con el intervalo del 1 al 3. Vamos a tener que para x perteneciente a ¿quién? A aquel intervalo del 1 al 3, vamos a tener en cuenta que tomando un número en la mitad, digamos el 2, uno de los factores va a ser positivo, que es x menos 1 va a ser positivo, porque tomando el ejemplo del 2 sería 2 menos 1, que es 1, y ese valor es positivo. Y luego el otro, x menos 3, ¿cierto? Porque 2 menos 3 pues da un número negativo, pues ya vamos a saber cuál sería el producto entre un negativo y un positivo, que sería negativo. Ahora, ya para terminar, tendríamos un para x perteneciente a este conjunto de 3 hacia infinito. Vamos a tener que ambos factores ya no son negativos, porque están sobre el 3. No tomamos el 3, sino que empezamos a tomar desde el 3,0001 y así hasta infinito. Vamos a tener que ambos factores son positivos. ¿Y el producto cuál sería? Más por más da más. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la solución? Acá nos están preguntando mayor o igual a 0. Es decir, ¿este negativo será que nos sirve? No, porque sería menor. Y no nos están preguntando por un menor, nos están preguntando por un mayor o igual a 0. Es decir, tomamos los dos que sean positivos. El menos infinito hasta 1, tomándolo porque es mayor o igual, y unión el 3 hasta infinito. El unión significa que vamos a dejar ese espaciecito entre aquellos dos intervalos, pero aún así se van a tocar aquellos dos intervalos ya desde el menos infinito hasta el 1, se hace el salto hacia el 3 y el 3 hacia el infinito. Ahora vamos a resolver la siguiente desigualdad cuadrática. Tenemos x al cuadrado menos 3x más 2 menor o igual a 0. Acuérdense de ese menor o igual a 0 que va a ser importante. Ahora, dos números que sumados den el del medio y multiplicados el del extremo. Vamos a tomar el del extremo, le sacamos mitad 1 y 1, pues 1. Entonces, 2 más 1, 3, pero como vemos que es un negativo, entonces menos 2 menos 1 da menos 3. Perfecto. Ahora, factorizando el polinomio cuadrático, ¿cómo es que nos queda? X al cuadrado menos 3x más 2, colocamos entre dos paréntesis un x y luego los resultados, menos 2 y menos 1. Por lo tanto, x, ¿qué vendría siendo? Puede ser 2 porque 2 menos 2 da 0 o 1 porque 1 menos 1 da 0. Perfecto. Ahora, vamos a dividir la recta numérica justo como lo hicimos en el anterior caso. Y en esta recta numérica pues van a haber intervalos definidos por las raíces ya encontradas. Vamos a tener del menos infinito hasta el infinito con un 0 acá. Bien, tenemos un x es igual a 1 por acá y un x es igual a 2. Es decir, vamos a tener los siguientes intervalos. Menos infinito a 1, 1 a 2 y 2 hacia el infinito. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a evaluar los signos ya que tenemos en cuenta aquellos intervalos definidos, esos tres intervalos definidos, por lo tanto vamos a realizar aquellas tres evaluaciones. Entonces, para x perteneciente a aquel intervalo que es del menos infinito hasta el 1, vamos a tener en cuenta que ambos factores tomando un valor menor a 1, pues van a ser negativos. X menos 1 sería negativo y x menos 2 sería negativo. Bien. Ahora, el producto entre dos negativos, como ya habíamos dicho antes, ¿qué vendría siendo? Sería un positivo. Listo, entonces ahora evidenciemos otro caso. Resulta que para x perteneciente al intervalo siguiente 1 a 2, ¿qué sucedería? Entonces, uno de los factores, que sería x menos 1, va a ser positivo. ¿Y qué sucede con x menos 2? Será negativo, al tomar un valor intermedio como si fuese 1,5. Listo. Ya que tenemos un factor como positivo y el otro como negativo, el producto no sería un negativo. Y por último, para x perteneciente a el intervalo desde 2 a infinito, tenemos en cuenta que ambos factores nos salen positivos,
tanto el de x menos 1 como el de x menos 2 al emplear un valor mayor a 2. Es decir que el producto nos sale positivo. Muy bien, pero como nos decía menor o igual a 0, es decir que solamente vamos a tomar el que esté negativo, es decir, el del intervalo del 1 al 2 tocando tanto el 1 como el 2, ya que estamos hablando de menor o igual. Listo. Ahora, necesitamos, pues ya que vimos la solución de los dos sistemas de desigualdades, necesitamos hacer una intersección de aquellas soluciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para este tercer paso? Vamos a tomar las soluciones de ambas desigualdades y buscamos su intersección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para la primera desigualdad vamos a tener x perteneciente a menos infinito hasta el 1 tocándolo, unión 3 tocándolo hasta infinito. Y en la segunda, x perteneciente a 1 a 2 tocando los extremos. Es decir, que la intersección de los intervalos se va a medir de la siguiente manera. Tenemos el menos infinito hasta el 1, intersección con 1 hasta 2. Vemos que el 1 está común, es decir que acá el único punto común sería x es igual a 1. Pero ¿qué sucede si tenemos el 3 hasta infinito? Hacemos la intersección con el 1 hasta 2. No hay nada. Y no es que no haya nada, sino que no hay solapamiento aquí. No se encuentra una intersección en ese caso. Y por lo tanto, la única solución sería x es igual a 1. Y esa sería la solución final del sistema. Y habiendo dicho ese ejercicio resuelto, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios. Alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...